Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la geopolítica y algunas de sus características. La geopolítica nace y se desarrolla entre 1870 y 1945 en una hora de mayor rivalidad entre imperios europeos entre las dos guerras mundiales. La alteración de fronteras y mapas políticos dio paso a grandes desarrollos tecnológicos y una transformación en las relaciones del poder. En este sentido, más o menos a mediados o a principios del siglo XX, cuando durante el nazismo el alemán Karl Haushofer implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica, realizó una modernización de esta disciplina por completo. De esta forma, para adoptar una utilización de la geopolítica para la elaboración de las estrategias adoptadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello, hasta Hitler utiliza esta disciplina para ir acuñando y estructurando la ideología nacional socialista. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la geopolítica reaparece y se vuelve a representar en un espectro político. De esta forma, con una geopolítica crítica que se vuelve impulsada por dos escuelas principales. Una de ellas es la escuela francesa impulsada por Yves Lacoste y la escuela inglesa impulsada por Peter Taylor. Dos escuelas que han vuelto a despertar el interés en la disciplina eh, a varias personas, la geopolítica. Pero en sí, ¿qué es la geopolítica? La geopolítica es una disciplina que fundó el geógrafo de origen sueco Rudolf Helen en 1989 con su libro Introducción a la Geografía Sueca. Expuso los rudimentos básicos de la misma y en 1916 produjo su libro más importante, El Estado como forma de vida, donde se utilizó por primera vez el primer término de geopolítica. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido tratados también por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Eso es como lo más primordial de la geopolítica como tal. Buenas tardes. Voy a hablar de los fundamentos y la evolución de la geopolítica. La evolución de la geopolítica se ve en tres momentos. Los modelos para la organización del espacio global, que es cuando se inician los trabajos con los obreros para llegar a solucionar cualquier tipo de conflicto en un escenario imperialista. El segundo son las influencias que tuvo el poder naval en estos mismos escenarios, teniendo en cuenta que la geopolítica se basó principalmente en las potencias o en los precursores de las tradiciones geopolíticas dominantes. Otro punto a tener en cuenta son el control por las grandes islas que se manifestaban en estos tiempos. Partiendo de esto, se tiene en cuenta que la evolución de la geopolítica se llevó a cabo a partir de muchas guerras que pasaron de ser guerras a mano armada, por decirlo así, a guerras sentados en un escritorio discutiendo diferentes puntos de vista. Ahora pasaremos a hablar sobre las características de la geopolítica. Una de sus características es que combina el estudio de la geografía, la política, entre otras disciplinas. Otra característica es que es la ciencia que complementa a la historia. Una tercera característica es que ayuda a comprender los hechos pasados a nivel político y social. También puede ser que se vincula con las relaciones internacionales y sus principales autores son Yves Lacoste y Peter Taylor. Para esto también podemos distinguir varios enfoques de estudio, el de sistemas territoriales, el de las relaciones de centro-periferia y el regionalismo político. El análisis de estos sistemas territoriales es una forma tradicional de abordar el estudio de la política territorial. En esto también evidenciamos pues, la geopolítica como tal. El objetivo principal es el de orientar el conocimiento integral de un país y que a su vez guía a la situación política tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este trata de crear conciencia nacional histórica, buscando predecir las situaciones futuras que pudieran afectar al país.
Los fundamentos de la geopolítica. Teniendo en cuenta que los fundamentos se tratan de manuales o materiales de apoyo para tener en cuenta entre los diferentes campos a los que se va a llegar la discusión, algunos tratados se refieren a territorios o fronteras con distintos tipos de países. Algunos con Colombia son el laudo arbitral español de 1891, el laudo arbitral suizo de 1922, el Tratado Pombon-Michelena de 1933, y hay más con diferentes países teniendo en cuenta el tipo de frontera que se lleva a cabo. Otra cooperación internacional son proyectos que se llevaron a cabo a partir del año 2005 que constan de varios tipos de artículos y entre esos artículos varios tipos de punteos en los cuales se llega a diferir la integración latinoamericana en el caso de Colombia. Algo a tener en cuenta también es el frente geopolítico de Colombia, basándonos en el caribeño, en el atlántico, en el amazónico o en el andino. Estos cuatro tipos tienen un enfoque geopolítico con los tratados anteriormente expuestos que se llevaron a cabo en las mesas de negociación. Otro punto a tener en cuenta es la información para el trópico, como lo es la ONU, o la OMC o la OPEP, que son tratados geopolíticos no tanto con diferentes tipos de países o con diferentes fronteras, sino con grupos al margen de la ley, por decirlo de esta manera. Otra cosa a tener en cuenta también en la geopolítica son los tratados de libre comercio que nos influyen en este caso. Buenas noches. En la geopolítica como campo de estudio tenemos las siguientes definiciones. Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce un monopolio de uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales. También tenemos territorio, que es un área poseída por una persona física o jurídica, es una organización o una institución de un Estado. Desde la perspectiva de la geomántica social se entiende por territorio la unión de un sentido o significativo a un lugar determinado. Tenemos también nación, que es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Pertenecen a un mismo pueblo o una misma comunidad. Generalmente hablan el mismo idioma o comparten el mismo territorio. Bueno, para concluir toda nuestra trayectoria de la historia, la evolución, las características, fundamentos, vamos a hablar un poco sobre la importancia o para qué sirve la geopolítica. Es un método de estudio que se emplea para comprender, explicar y analizar cómo se está desarrollando el comportamiento político a nivel internacional, teniendo en cuenta las diversas variables geográficas. Por tanto, es una ciencia que ha ganado cierta relevancia a través del tiempo. La geopolítica propone un foco de estudio de diversos sucesos políticos accedidos a un nivel mundial, así como efectos de estos hechos que se generan en la sociedad. Para una mayor eficacia en los objetivos del área de estudio, la geopolítica se alterna con más disciplinas. Entre ellas están las relaciones internacionales, la sociología, la economía, así como las ciencias políticas y la geografía, que son complementarias entre las dos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.